Muy bien, vamos a comenzar con la clase de este día. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a la clase. Es un gusto para mí poder saludarles en la mañana de este bonito día lunes. Vamos a comenzar este día. Hoy no vamos a escribir en nuestro cuaderno. Vamos a utilizar el tiempo para poder aprovecharlo viendo la información de la clase, haciendo un recordatorio de lo que vieron ustedes o de lo que aprendieron la clase anterior. Si ustedes no se acuerdan, yo voy a hacer aquí un breve repaso mientras estoy explicando el tema nuevo, pero yo les pido por favor que ustedes cada día martes estén leyendo la información y estén haciendo todo lo que se les deja en el enlace. ¿Sí? De nada les sirve que usted conteste todas las preguntas si al momento de responderlas no sabe nada del tema porque no leyó. La idea es, al principio de las indicaciones dice, realiza una lectura comprensiva. Comprensiva es leer y tratar de entender lo que estoy leyendo. No solo leo por leer, porque no somos máquinas, sino que Dios nos ha dado un cerebro para poder analizar todo lo que entendemos. Así que si usted ha estado realizando una mala lectura de las páginas que hemos dejado de nuestro libro de sociales, pues yo le pido por favor que cuando tengamos trabajo en nuestro libro de sociales, nos sentemos, leamos la información y tratemos de responder nuestro libro, ¿sí? Pero no solo lea por leer, sino que analice. Sí, eso es lo más importante. Y si usted al leer y analizar tal vez no le quedó claro algún tema, pues escríbame y yo le voy a explicar, mire, pasó esto, esto y esto. Y por eso ocurrió esto, ¿sí? Ahí yo voy a tomarme el tiempo para explicarle. No se quede con la duda. Ahora es lunes 30 de agosto de 2021. Estamos por finalizar el mes de agosto. Y mire, ahí está el lema, somos la diferencia con Jesús. Como les dije, hoy no vamos a trabajar en nuestro cuaderno, pero sí nos vamos a enfocar a trabajar varios ejercicios de nuestro libro. Así que al momento de trabajar el libro, usted va a empezar a trabajar un poquito rápido porque son varios ejercicios que tenemos por resolver. Ahorita vamos a hacer un recordatorio. Yo voy a ver qué tanto recuerda cada uno. Esto es una evaluación individual. Cada uno va a poner su respuesta y si usted no pone su respuesta, tal vez fue porque no leyó o porque no entendió. ¿Sí? Eso voy a pensar yo si usted no contesta. Porque no leyó o porque no entendió. ¿Quién fue? No le voy a preguntar fechas, sino que le voy a preguntar sucesos, ¿sí? Acciones que ocurrieron. Muy bien. ¿Quién fue la persona que descubrió América? Fíjese bien, el que descubrió América no es el mismo que descubrió El Salvador y no es el mismo que conquistó El Salvador. Ahí está la respuesta de Elías. Vamos a ver. Ahorita estamos trabajando en el chat, ¿sí? En el chat. Si me dicen los españoles, sí, fueron los españoles, pero ¿cuál fue el nombre de la persona que descubrió América? Ahí está la respuesta de Noel, está la respuesta de Elías. Vamos a ver quiénes más están. Está Sebastián enviando su respuesta. No fueron los indígenas, muy bien. Ahí, Sebastián, respuesta correcta. Alguien puso por ahí los indígenas. Dicen por acá, Diana ya me mandó la respuesta. Vamos a ver, Alan también, Gabriela, perfecto. ¿Y los demás qué pasó? ¿Quién fue la persona que descubrió América? Que salió desde España porque lo enviaron los reyes. Mire, si quieren, puede entrar y volver a salir. Los reyes enviaron a 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. En esas 3 carabelas venía una persona que fue la que descubrió América y dijo, tierra a la vista. Y él fue el primero, mire, que se bajó y encontró todo el territorio, porque los españoles encontraron este territorio por error, no fue, mire, porque ellos quisieran encontrar ese territorio, sino que ellos lo encontraron por error, por error. Ellos iban a las Indias y entonces se equivocaron de lugar
Y mire, encontraron América. La persona que encontró América, que la descubrió por primera vez, fue Cristóbal Colón. ¿Sí? Cristóbal Colón. Él fue el primero en descubrir América. No le estoy preguntando por El Salvador, le estoy diciendo América. Ahora vamos a ver, ¿quién descubrió El Salvador? Ahora sí, si usted puso en el chat Cristóbal Colón, excelente, ya veo que se acuerda. Solo como 5 quizás se acuerdan, o 6 los que estuvieron allá en presencial y como 2 que estuvieron en casa. Ahora, ¿cuál es el nombre de la persona que descubrió El Salvador? Que mire, iba navegando, según en nuestro libro, iba navegando y llegó a las costas de México, bajó por las costas de El Salvador, bajó por Panamá y luego volvió a El Salvador e ingresó, mire, llegó a El Salvador con otros españoles para la conquista. Ahí está la respuesta de Diana, está la respuesta de Noel, excelente. Mía Daniela envió una respuesta correcta. Vamos a ver, recuerde, ahí está Melissa, muy bien. Sebastián, ok, muy bien, excelente. Alan también, Camila Orantes, Gabriela Ramírez. No, y hay algunos que se están confundiendo con Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado no descubrió El Salvador. Pedro de Alvarado hizo otra cosa. La persona que descubrió El Salvador, que dijo, este es un nuevo territorio, fue, mire, Andrés Niño, ¿sí? Andrés Niño. Él fue el que descubrió el territorio salvadoreño. Es como que vio las tierras y dijo, ay, allí hay una nueva tierra, hay que ir. Entonces envió a alguien y mire, envió a alguien. Esta persona traía muchos soldados para realizar la conquista. ¿Quién fue esa persona que realizó la conquista? Vamos a ver quién fue el que realizó la conquista. Ahí están las respuestas. Diana, Gaby, Elías. Vamos a ver, Sofía, correcto. Sofía, vamos a ver quién es más. Que fue, mire, esta persona fue la que se encargó de ir conquistando cada uno de los territorios e ir sometiendo a cada uno de los indígenas, ¿sí? Ajá, muy bien. Ahí veo varios que están poniendo las respuestas. La persona que conquistó, que se encargó de tomar cada una de las partes del territorio salvadoreño, fue, mire, Pedro de Alvarado. Y Pedro de Alvarado no solo conquistó El Salvador, sino que también conquistó Guatemala. O sea que él, mire, iba sometiendo a cada uno de los esclavos, de los indígenas aquí, convirtiéndolos en esclavos, maltratándolos, y también se encargó de la conquista de Guatemala. Entonces él era como al que enviaba para poder apoderarse de las tierras, ¿sí? Muy bien, y ahora tengo una última pregunta. ¿Qué sucedió en este tiempo de la conquista? Cuando los españoles vinieron aquí y empezaron a tomar cada una de las tierras. ¿Qué habrá ocurrido? Vamos a ver. Vamos a ver. Cristóbal Colón solo descubrió América. Los que se encargaron de descubrir El Salvador y conquistarlo fueron Andrés Niño y Pedro de Alvarado. Entonces, vamos a ver. Aquí está, mire, la respuesta de Génesis. Batalla por poseer las tierras. Diana nos dice, hubo una guerra entre españoles e indígenas, correcto. Hubo la batalla de Acaxual, sí, ahí fue una batalla entre los indígenas y también Pedro de Alvarado con todos los españoles. Los españoles pelearon con los indígenas. La batalla por el señorío de aquí, ¿verdad? El territorio salvadoreño. El ejército español se enfrentó contra los indígenas y combatieron por las tierras, correcto. Mire, eso fue lo que pasó. Los españoles empezaron a apoderarse de nuestras tierras y muchos de nuestros indígenas sufrieron mucho
porque los españoles traían armamento muy fuerte o armamento muy grande y ellos tenían que someterse porque nuestros indígenas tenían armas pequeñas y muchos de nuestros indígenas en estas batallas murieron. Todo este tiempo de la conquista duró mucho tiempo, tanto que los españoles vinieron a quedarse definitivamente, varios españoles vinieron y se quedaron definitivamente aquí en El Salvador. Los españoles se llevaban el oro, los españoles se llevaban nuestras riquezas, venían más ejército español aquí al país, al territorio. Y también, mire, aparte de que vinieron, también traían diferentes formas de pensamiento, porque ellos fueron los que trajeron la religión, ellos fueron los que trajeron la educación, ¿sí? Por ellos se fundaron las escuelas, las iglesias, por ello fue que mire, ahora conocemos a Dios, porque los indígenas eran politeístas, tenían muchos dioses. Ahora, por ellos hubieron cosas buenas y cosas malas. Ellos trajeron nuevas tecnologías, pero también, mire, también trajeron cosas malas, como por ejemplo las enfermedades, ¿sí? La viruela, el sarampión, la fiebre tosferina también vino a causa de los españoles. Ahora, cuando hicieron la conquista del territorio, después pasó algo. Después se empezaron a fundar las primeras colonias y las ciudades. Se empezaron a crear, mire, se empezaron a organizar. Como ellos ya habían tomado todo este territorio, no había forma de que los indígenas volvieran atrás o dijeran, vamos a volver a vivir como vivíamos antes, como cuando éramos indígenas que no habían invadido nuestro territorio. Ya los indígenas no tenían vuelta atrás y tuvieron que acomodarse a la vida que estaban imponiendo los españoles, porque los españoles no les preguntaron, ¿ustedes quieren vivir así? No, en ningún momento, sino que ellos los obligaron a adaptarse a esta nueva forma de vida y empezaron a crear cosas nuevas. Vamos a ver, vamos a contestar la sección activo de la página 147 y nos dice, ¿a cuál edificación pertenece la siguiente imagen? ¿Qué es? Veamos quiénes conocen este lugar. Yo sé que algunos no lo conocen porque no lo han visitado. Esta, mire, es la iglesia de Panchimalco. Es la iglesia de Panchimalco. Es una iglesia colonial porque fue construida por los españoles. Fue una de las primeras iglesias construida por los españoles cuando vinieron a colonizarnos. Colonizarnos es como que se vinieron a vivir aquí y empezaron a adaptarse, a crear nuevas cosas y hacer, miren, nuevas ciudades. Eso es colonizar, ¿sí? Muy bien. Ah, muy bien. Esa es la iglesia de Panchimalco, correcto. Ahora, mire, aquí nos aparece toda la letra junta, pero dice, ¿qué nombre se les da a estas edificaciones? Ya le di yo la respuesta. A estas edificaciones que están desde el tiempo colonial se le llama iglesias coloniales. ¿Sí? Iglesias coloniales. Y ahora ya no hay muchas iglesias coloniales o algunas se cayeron en los terremotos o otras las derribaron. Pero mire, estas son iglesias coloniales, están desde el tiempo de 1525 cuando vinieron los españoles a conquistarnos, a conquistar el Salvador. Sí, desde prácticamente ese tiempo están estas iglesias, son muy pero muy antiguas. Muy bien, completamos entonces la sección activo y luego les voy a ir explicando así una línea de tiempo cortita para que ustedes puedan ubicar mejor los hechos. Primero estaban mire, los pueblos prehispánicos, los indígenas habitando el territorio. ¿Qué pasó después? Andrés Niño descubrió El Salvador. Sí, después se dio el descubrimiento. Ah, perdón, el descubrimiento sí, de América y de El Salvador. Cristóbal Colón descubrió América y Andrés Niño descubrió El Salvador. Luego, ¿qué pasó? Después, Pedro de Alvarado inicia el proceso de conquista.
de someter a los indígenas, de tomar las tierras, la pelea por el territorio salvadoreño. Después que pasó, después que ya había acabado y los españoles ya se habían apoderado de las tierras, viene la época colonial, una época un poco más tranquila, tanto para los indígenas como para los españoles, porque empezaron a tener, mire, una mezcla de culturas. Los indígenas empezaron a mostrar su cultura a los españoles y los españoles a los indígenas y crearon una mezcla en las danzas, en el traje típico, por ejemplo. El traje típico que se utiliza cuando bailan las chicas en el colegio no es un traje indígena, sino que es una mezcla entre las tradiciones españolas y las tradiciones indígenas de nuestro país. Entonces así fue la forma de la comida también, las tortillas, ya empezaron a ver nuevas formas de cultivo, nuevas formas de comercio. Eso pasó en la época colonial. Veamos, al finalizar la conquista, el territorio empezó la colonización, empezaron a adaptarse. Es como cuando usted observa que hacen una colonia nueva, una residencial nueva. ¿Qué pasa cuando hacen una colonia nueva? Construyen nuevas casas. En esa colonia nueva construyen ¿qué? Una delegación de policía. En esa colonia construyen un pequeño hospital. Lo mismo pasó aquí. Empezaron a hacer la colonización y empezaron a crear casas, empezaron a crear una nueva institución que era parecida a la policía, empezaron a crear unas formas más organizadas de vivir. Mire, la colonización, que fue cuando se asentaron y empezaron a crear las nuevas ciudades, duró 300 años. 300 años les costó a los españoles construir nuevas ciudades y las construían con la ayuda de los indígenas, porque habían algunos indígenas que trabajaban para los españoles. Ahora, después, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la época colonial? En estos 300 años, ¿qué ocurrió? Primero, mire, se empezaron a fundar las colonias. Los españoles tomaron total posesión de todas nuestras tierras. Aquí todo El Salvador le pusieron un nombre y también, mire, tomaron posesión de las tierras. Los españoles crearon instituciones para gobernar estas tierras, crearon así como las alcaldías también. Desde ahí viene, desde ese tiempo viene la idea de las alcaldías. Ahora ya todo está más organizado, pero en ese tiempo también había instituciones como alcaldías. Mire, se crearon diferentes clases sociales, estaban los indígenas, estaban los peninsulares, eran como los ricos, los clase media y los pobres, pero ellos tenían diferentes nombres también. Y mire, trajeron representantes de la corona española. Antes, mire, estaban los representantes en España, pero los reyes delegaron a otras personas para que vinieran aquí y empezaran a gobernar. ¿Sí? Es algo así como el presidente, que cada territorio tenía un virreinato, ¿sí? Un virreinato. En nuestro caso ahora tenemos un presidente, antes eran los virreyes. Y ellos, mire, pertenecían a la corona de España. Imagínense qué interesante. Vamos a ver. Ahora le muestro las instituciones que se crearon para gobernar. Primero se creó la Casa de Contratación de Sevilla y también se creó el Consejo de Indias. Ambos se crearon, mire, la Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de controlar el comercio entre España y la colonia. Se encargaban de ver todo lo que se enviaba desde aquí de nuestro territorio hasta España. Si, por ejemplo, acá se llevaba oro, ellos contabilizaban cuánto oro se llevaba. Si de allá traían, por ejemplo, libros, pues ellos anotaban los libros, ellos trataban de tener como un conteo de lo que se llevaba de aquí y lo que se traía de España. Y el Consejo de Indias asesoraba al rey para la administración de las colonias. El Consejo de Indias les decía, vamos a construir iglesias, y si la corona española decía está bien, construían las iglesias.
El Consejo de Indias les decía, vamos a construir la ciudad de Nueva San Salvador. Los reyes decían sí y aquí se construían esas ciudades. Entonces, el Consejo de Indias asesoraba a los reyes para ver qué decisiones se iban a tomar aquí. Veamos ahora los virreinatos. Como le decía yo, los virreinatos eran como representantes de los reyes en este territorio. Los reyes de España no podían venir aquí y gobernar aquí, porque ellos tenían que gobernar en España. Entonces delegaban a diferentes personas para que delegaran, para que mandaran en los territorios. Es como que yo le diga a Elías, Elías que vive en Lourdes va a ser el virrey en Lourdes. Ahora, Génesis que vive en Zaragoza, ella va a ser la virreina de Zaragoza y ella va a gobernar en Zaragoza. Mateo que vive en Planes de Renderos, él va a ser el virrey ahí en Planes de Renderos y él va a gobernar, ¿sí? Y yo soy la reina y me quedo en España. Lo mismo pasaba acá en el territorio. Pusieron diferentes virreinatos en diferentes lugares para que empezaran a gobernar. Y mire, los virreyes eran los que representaban al rey de España en las tierras conquistadas. El primer virreinato que hubo fue en México. Allí estaba el primer virrey y el virrey gobernaba todas las tierras. Gobernaba México, Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿sí? Todos los países que habían sido conquistados por españoles. Pero después se vieron en la necesidad de traer a más virreyes. Y estos, mire, los empezaron a poner más virreinatos. Estos administraban a los pueblos conquistados. Por ejemplo, aquí teníamos también virreinatos. Expresaban los deseos de la corona española. Si la corona española decía, vamos a cambiar la vestimenta de todos, pues entonces los virreyes decían, tenemos una nueva ley, vamos a cambiar la vestimenta de todas las personas aquí en ese territorio. O si los virreyes decían, si los reyes decían de España, vamos a cobrar en las tierras colonizadas un nuevo impuesto y todos tienen que pagar una moneda, entonces los virreyes decían, el impuesto de esta semana es de una moneda o dos monedas, ¿sí? Ellos trataban de cumplir todas las leyes que pedían los reyes de España. Y también, mire, tomaban decisiones en nombre de la corona española, o sea que ellos eran como pequeños reyes dentro de este territorio. Y todos eran enviados por los reyes de España. Vamos a ver, hasta el momento ha quedado claro lo de los virreinatos. Vamos a ver, ¿ha quedado claro lo de los virreinatos? Sí, ¿no? ¿Hay preguntas acerca de los virreyes? ¿Sí está claro? Ok. Muy bien. Si tiene preguntas, hágalas que yo le voy a contestar. Muy bien. Vamos a ver. Luego de que se crearan, que vinieran los virreinatos, se creó algo llamado la Real Audiencia. Ahí tenemos un ejemplo de cómo era la Real Audiencia. ¿De qué se encargaba la Real Audiencia? Ellos eran algo así como los que imponían las leyes, y también los que velaban por el cumplimiento de estas leyes. Ellos se encargaban de aplicar castigos a los españoles y a los indígenas que no cumplieran las leyes y también velaban por el orden del pueblo. Así como nosotros ahora tenemos una constitución de la república, que es la que nosotros tratamos de cumplir porque son las leyes de nuestro país, lo mismo hacía la Real Audiencia. La Real Audiencia creaba las leyes, mire que les decían los virreyes, y velaban porque el pueblo estuviera cumpliendo estas leyes. Antes de que vinieran los españoles, los indígenas no conocían de leyes, no sabían de castigos si no cumplían leyes. Pero ellos, mire, los españoles trajeron leyes que los habitantes de nuestro territorio tenían que cumplir. Y luego venía el famoso corregimiento. Hasta el momento seguimos teniendo el corregimiento en nuestra tierra. Ya le voy a decir qué es el corregimiento. El corregimiento es la recaudación de impuestos.
todos en nuestro país, y esto es algo que, todas estas dos son algo que aún se mantiene, fíjese bien, la Real Audiencia, porque tenemos leyes todavía que tenemos que cumplir, y el corregimiento es la recaudación de impuestos, donde a los indígenas les decían, tú tienes que pagar un porcentaje de dinero a los virreyes. O si tú no tienes para pagar con dinero, tienes que pagar con otras cosas. Por ejemplo, si yo le decía a Keila, yo era un español y le decía, Keila, usted tiene que pagar a los reyes un impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? Una moneda. Pero es que no tengo monedas. Entonces puede pagar con gallinas o puede pagar con territorio, con tierras, puede pagar con territorios donde cultiva. Entonces ella me decía, pues esto voy a dar como impuesto porque no tengo para pagar. O si a veces los virreyes decían, el impuesto de este mes va a ser de 2 monedas. Los indígenas y los españoles tenían que pagar este impuesto. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros pagamos un impuesto, sus papás pagan un impuesto a las alcaldías. ¿Para qué se ocupa ese impuesto? Para arreglar calles, para mantener las aceras limpias. Supongamos que eso ocurre, ¿verdad? Entonces, eso pasaba, la recaudación de impuestos y había que pagar y todos teníamos que tener esa monedita para poder pagar el impuesto. Si no, teníamos que pagar con otras cosas, con bienes materiales, pagar con terrenos, con animales, para que se nos perdonara. Y si las personas no pagaban este impuesto, las mataban. Sí, a los indígenas los mataban y ese era como el precio más caro, la vida. Sí, muy bien. Luego estaban las capitanías generales, que ellas eran militares que se encargaban de velar por el orden. También estaba el ayuntamiento, que era un lugar donde se reunían para poder poner sus quejas o para poder reunirse para hablar acerca de lo que ocurría en nuestros territorios. Estos ayuntamientos ahí se ponían como peticiones. Queremos que nos construyan un pozo para poder tomar agua en Santa Tecla, por ejemplo. No existía en ese entonces Santa Tecla. Sí, y ya decían, ok, vamos a ver, ¿todos están de acuerdo en que se construya un pozo en Santa Tecla? Sí, estamos de acuerdo. Y ya lo construían. O queremos, por favor, que haya más seguridad en un lugar. Entonces, ellos decían, sí, vamos a poner seguridad y ya ponían la seguridad. ¿Sí? Entonces el ayuntamiento trataba de velar por las necesidades del pueblo. Ahora bien, esta era la forma en la que se organizaban los españoles. Los españoles, mire, yo le dije que tenían diferentes clases sociales. Primero, en primer lugar, que eran los súper importantes, aquellos a los que no se les podía hacer nada, eran los peninsulares. Los peninsulares eran españoles nacidos en Europa. Sí, eran los españoles que, mire, habían venido aquí, que habían nacido en Europa. Ellos eran súper importantes, a ellos no se les podía hacer nada. Luego estaban los criollos. A los criollos, miren, eran españoles nacidos en América. Ellos tenían privilegios, pero eran menos que que los peninsulares. Después nacieron los mestizos. Los mestizos eran mire, eran indígenas mezclados con españoles. Yo les comentaba que muchos de los españoles vinieron y a veces violaban a las indígenas o se quedaban con ellas y se casaban con ellas. Eran esas dos opciones. Entonces ahí fue donde nacieron los mestizos entre españoles e indígenas. Y después estaban los indígenas, que era la población conquistada. Los indígenas no tenían ningún tipo de privilegio, ellos no podían tener unas casas grandes, ellos no podían tener educación, no tenían acceso a educación, sino que simplemente tenían que dedicarse a trabajar. Fíjese bien, hasta aquí, hasta los mestizos fueron los criollos y los peninsulares eran los únicos que tenían y algunos mestizos tenían oportunidad de estudiar y de tener altos cargos en nuestro país. Los demás no. Indígenas, mulatos, zambos y negros no tenían el privilegio de estudiar
no tenían el privilegio de tener grandes riquezas o ganancias, sino que solo los mestizos, algunos mestizos, criollos y peninsulares. Entonces había una discriminación, así como ahora hay clase alta, media y baja. Ellos tenían peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y mulatos. ¿Se imagina usted ser indígena o ser mulato? Eran a los que peor trataban y eran a los que más explotaban, ¿sí? Ahora vamos a completar este ejercicio, el ejercicio número 1, y vamos a ir, mire, escribiendo cuál era cada una de las funciones. Los virreinatos les dije yo que era, mire, la representación de la corona en nuestras tierras. Entonces lo vamos a completar. Luego las capitanías generales. Las capitanías generales, mire, era como funcionaban cuando requerían seguridad militar en algún lugar, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a poner. El ayuntamiento o cabildo velaba por los intereses de los y las habitantes. Si gustan, les voy marcando hasta donde van a copiar para que no lo copien todo. Mire, desde aquí hasta aquí. Hasta aquí, miren, para que no lo copie todo, ¿sí? Aquí podemos poner representación directa del rey en las tierras conquistadas. Muy bien, vamos a ver. Ahora la Casa de Contratación de Sevilla controlaba el comercio, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a poner la marquita para que usted sepa qué va a copiar. Le voy a dar un minuto para que usted lo copie. Si no, también le recuerdo que todas estas instituciones, la información de estas instituciones se encuentra, mire, en la página 146 y 147. O si usted quiere, le puede tomar captura para poder completar el ejercicio número 1. Sí, la Capitanía General era como los policías, exacto, como los militares. Sí, ellos iban y velaban por el funcionamiento o la paz entre los habitantes, correcto. Muy bien. Este ejercicio les recuerdo que lo pueden completar con la información de la página 146. Así que voy a seguir y ustedes lo completan con su libro. O le pueden tomar una captura o en este caso sí les puedo pasar la clase. En este caso. Muy bien. Vamos a realizar el ejercicio número 2. Con sus propias palabras, les voy a dar un minutito para que con sus propias palabras escriban su propia definición de qué es la colonia. Yo defino a la colonia como un periodo de tiempo en el que los españoles, miren, en el que los españoles trajeron a nuestro territorio una nueva forma de vida y empezaron a construir nuevas ciudades. Así lo defino yo. ¿Cómo lo va a definir usted? Ponga su propia definición de esto. ¿Sí? Ponga su propia definición de esto. Mientras tanto, yo les muestro la respuesta que vamos a poner en el ejercicio 4. Mire, dice, la actual ciudad de San Salvador fue construida según el modelo de las ciudades españolas. Un ejemplo de ellos es el centro histórico, que es el área que comprende la Avenida España y la Cuarta Avenida Norte. Anota el nombre de dos edificaciones coloniales del centro de San Salvador, que es la Plaza de Armas y el Palacio Nacional. Estas son edificaciones españolas que se encuentran en el centro de San Salvador, ¿sí? La Plaza de Armas y el Palacio Nacional fueron construidas, mire, en el tiempo de los españoles, ¿sí? Era el modelo de las tierras de antes. Vamos a ver ahora, vamos al último ejercicio. Escribe algunas costumbres que dieron origen en la colonia. Estas podríamos poner, mire, las cofradías y las danzas. Cofradías y las danzas. Y algunas prácticas económicas que aún se mantienen,
pago de impuestos y las actividades comerciales. Si usted gusta, yo le envío la grabación de la clase por hoy porque han sido varios ejercicios que hemos trabajado. Solo escríbame para que yo se le envíe. Y les recuerdo que tenemos una tarea para este día. Este día tenemos la tarea de moral, que es páginas 26, perdón, y 27, si no me equivoco. Sí, páginas 26 y 27. El día de mañana, para los chicos que van a ir presenciales, vamos a trabajar en el libro de moral. Y todos vamos a trabajar mañana el libro de moral, así que no se les olvide.